Much Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Después de este debate, el primer debate televisado, es decir, el primer debate de canales de televisión, esta vez de Chilevisión, con las y los candidatos que van a la competencia por el sillón presidencial. Vamos a estar analizando los principales aspectos que tuvo este round, que además se dio entre algunos candidatos, particularmente entre Kast y Matei, entre Kast y Janet Jara, o los dardos contra la candidata de la centroizquierda, que fueron varios y de distintos ángulos. Matei, por un lado, tratando de mantener un tono más bien sin conflicto, pero sobre todo mirando hacia el futuro, ir destacando fundamentalmente aspectos como la esperanza, sus equipos, etcétera. Bueno, vamos a estar con eso y todos los aspectos que tuvo cada una de las performances de cada candidata y candidato. En el siguiente bloque vamos a estar hablando, como todos los jueves, con nuestro editor general, Héctor Cosio. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años con nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube @el Mostrador Podcast con B corta, donde podrás acceder a todo el material multimedia del Mostrador. Te pedimos que te suscribas para que también podamos seguir creciendo y entregándote además un periodismo de calidad. Recuerda entonces @el Mostrador Podcast. A esta hora vamos a conversar para seguir analizando, para analizar básicamente los momentos más importantes y cómo esto reditúa o no a cada uno o a cada una de las candidatas, con el cientista político, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, Mirna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario, partamos por una mirada general. ¿Tu impresión de este primer debate televisivo con un canal de televisión como Chilevisión, que además estaba después de esta polémica por los bots? ¿Cómo lo viste? Sí, yo me quedé pensando en una comparación de los debates antiguos versus los debates nuevos. No solamente hay un cambio en términos de el formato, sino que hay un cambio en términos de cómo se hacen los debates. Los debates antes más bien eran foros de discusión en los cuales los candidatos presentaban ideas sobre su programa, pero donde no había mucha interacción, donde no había mucho debate realmente. Ahora los debates se han ido transformando más bien en una discusión y de alguna forma como que nos pasamos hacia el otro extremo, nos pasamos hacia el extremo de que son una pelea por el clip, son una pelea por la discusión pequeña, más que un debate real de ideas. De hecho, tuvimos un candidato ayer que llegó sin un programa de gobierno y que lo usó como un argumento. En otro tiempo eso hubiese sido inconcebible dentro del contexto de un debate presidencial. Claro, tú te refieres a Meo, ¿no? Ujú. Claro, no, y además Claro, que lo usa como argumento, si eso es lo más sorprendente, sobre todo además que es un candidato que ha pasado por varios procesos electorales, entonces algo tendrá que decir frente a los temas que aquejan a los ciudadanos. ya. Vamos a analizar las performances, pero quiero partir por Janet Jara y en su primer round con Kast, donde ambos, bueno, ella le exige, además le dice, póngase los pantalones y diga si estos trolls, si los bots están relacionados con usted o no, y él le contesta lo del hermano. Partamos por ahí. ¿Cómo viste ese cara a cara? Sí, eso es un acierto para Jara. El clip, en definitiva, a Kast no le resultó. De hecho, tuvo varios intentos, no solamente con Jara, sino que con Matei, de llevar adelante ese tipo de herramientas que normalmente utilizan los debates. Pero es algo muy crítico porque afecta de alguna forma la línea de flotación de Kast. El discurso de Kast siempre está caracterizado por ser un discurso que para su elector es muy consistente. Es un discurso que se va alimentando de ciertas políticas, se va alimentando de ciertas ideas y las va repitiendo constantemente en el tiempo, a partir de un diagnóstico que es un diagnóstico relativamente simple o relativamente sencillo de explicarle a la ciudadanía. Eso se rompe con este tipo de cuestiones. ¿Y por qué se rompe? Porque, en definitiva, lo que está evidenciando es de que el candidato no es capaz de dar respuesta a algo. Es muy raro ver a un cast que no es capaz de responder una pregunta.
pregunta. Y además evidencia esa estrategia, la transforma en algo evidente, porque le dice, Jara lo que le dice a Kast es que, oye, pero no me estás respondiendo la pregunta, lo que estás haciendo es desviarla hacia otro tema y tratar de hablar de un tema más general sin hacerte cargo de esta pregunta en específico, que para cualquier candidato debería ser algo relativamente sencillo de responder también. Ahora, ¿se ve en general eso durante el debate respecto de Kast? ¿Dirías tú? Yo creo que Kast va teniendo como una evolución dentro del debate. De alguna forma pasa de hacer él se mueve en un eje que es muy cómodo para él, que es el eje de hacer un diagnóstico y a la vez tratar de pegarle al resto de los candidatos. Esa segunda parte lo ha hecho en las últimas semanas retroceder un poco en las encuestas, aumentar su rechazo como candidato porque lo sitúa desde el eje del conflicto. Lo sitúa como un candidato del conflicto y no como un candidato que propone soluciones. Uno de los atributos que tuvo la campaña de Kast cuando empezó a subir en términos de intención de voto era que tenía esta especie de planes o políticas públicas que él recién recordó hacia el final del debate. Recién hacia el final del debate empezó a hablar de estos 27 planes, los planes de seguridad, etcétera. Tuvo muy poco de propuestas, bastante de diagnóstico y bastante de buscar esa pelea cruzada. El diagnóstico es necesario, pero lo que busca la gente es también cuáles son las soluciones. O sea, hay que pensar cuál es el público también del debate. El público del debate es el indeciso, es la persona que es indeciso pero Claro. favorable a un candidato, que busca elementos para votar por ese candidato. Y lo que encuentra en Kast es primero conflicto y segundo diagnóstico, que es parte de lo mismo que él ha criticado. Claro, ahora, él dice en un minuto una cuestión que lo ha mantenido y lo ha planteado como un mantra. No vamos a levantar ningún tema que divida a la gente e insiste en la emergencia en que se encuentra el país y que haremos un gobierno de emergencia. ¿Está dejando de funcionarle esa tecla? Sí, ese es un argumento muy sencillo para no discutir las cosas que él no quiere discutir, para no discutir las cuestiones que lo llevaron a perder la segunda vuelta en la elección presidencial de 2021, que fueron los temas valóricos, que son los temas de inclusión, que son todo ese tipo de temas que donde tiene una marcada diferencia con el resto de los candidatos y son temas además que le ahuyentan a cierto tipo de electores. Entonces, la forma de evitar discutir sobre esas cosas es decir, mira, yo en mi gobierno no me voy a centrar en estas cuestiones porque Claro, lo que voy a conducir o lo que voy a sacar adelante es una especie de gobierno de emergencia. Y como claro. ninguno del resto de los candidatos está dispuesto a salir a defender esta gestión, más allá de algunas menciones de Jara bien específicas, en general ese discurso le tiende a funcionar, le tiende a funcionar en la campaña, pero ya está un poco desgastado también, porque hasta cierto punto el resto de los candidatos sí tiene posiciones sobre ciertos temas y él no las tiene. Y eso se hace evidente en el contexto de un debate. Ya, déjame porque quiero ir despejando por candidatos, sobre todo los que van primero, ¿no es cierto?, en las encuestas. Cuando lo emplaza Matei, ese minuto en que Matei le dice, ¿cómo vas a recortar los 6.000 millones en los primeros 18 meses sin recortar gasto social? ¿Cómo viste ese momento, siempre desde el punto de vista de Kast? Sí, perdona, pero voy a referirme a Matei antes de que... Es una muy Perfecto. buena pregunta de Matei, es una muy buena pregunta de Matei porque se hace cargo de... Es una pregunta además muy arriesgada porque es una pregunta muy técnica, es una pregunta que Ujú. apunta hacia un Claro. punto específico del programa. Y es ahí donde se muestran las fallas en la estructura de la campaña de Kast. La campaña de Kast, si uno lo llevara a una analogía con un edificio, es como un edificio muy bonito, que tiene un muy buen diseño arquitectónico y que le ha funcionado hasta ahora, pero que tiene ciertas deficiencias estructurales entre medio que hacen que en cualquier momento se pueda derrumbar eso. Y una de las que tiene la campaña de casa en términos de diseño es precisamente esta, que cuando uno empieza a hilar dentro de las propuestas de campaña de forma más específica, se encuentra con este tipo de problemas, se encuentra con este tipo de problemas que no están suficientemente abordados por la misma candidatura, no están suficientemente abordados por el mismo candidato. Uno tiende a pensar de que dentro de estos 27 planes hay un equipo robusto y todo lo demás, y la verdad es que el equipo de Matei es un equipo mucho más fuerte en términos de experiencia en gobierno y en términos de creación de propuestas, etcétera, que el Claro. propio equipo de CAS, que lo que ha privilegiado son propuestas sencillas, que de alguna forma impacten mediáticamente, pero cuyo sustento es un sustento que no sabemos. Entonces, es un acierto de Matei en términos de que le pega a la línea de flotación de él también, que es la línea de la gobernabilidad, que es un atributo duro de él además, es un atributo duro de Cast. Claro, mira, de hecho hay un momento entonces donde le enrostra una cifra de errónea, supuestamente, o sea, le dice Matei, quiero decir, cuando señala que el Consejo Fiscal, había dicho Kass que el Consejo Fiscal Autónomo había propuesto bajar en 6.000 millones de dólares
es el gasto público y le dice, oye, nada que ver esta cuestión, o sea, lo que propuso fueron 2.000 millones y empieza a sacar cuestiones como de un sombrero, ¿no es cierto? El del conejo del sombrero, o sea, el conejo desde el sombrero, quiero decir, y finalmente Matei parecía, o sea, Matei estaba en lo correcto. Entonces, ahí hay un minuto que tú ves complejo desde el punto de vista que se empieza a desarmar este argumento de Kast. Sí, se empieza a desarmar y se empieza a desarmar desde el punto de vista estructural, porque de verdad, o sea, hay cosas que a los candidatos los golpean y que saben que los van a golpear. O sea, es evidente que, por ejemplo, a Matei le van a sacar la pelea con Piñera, le van a sacar algunas cosas vinculadas con la dictadura, cuestiones de ese estilo. Es evidente que a Kast le van a sacar ciertos temas asociados con la agenda valórica, pero esas son cuestiones que los candidatos están acostumbrados a responder, porque son cuestiones que forman parte de la discusión del día a día. Este caso es un caso distinto, porque golpea algo estructural del programa, golpea una cuestión que para Kast aparentemente estaba zanjada, que es en términos de el diagnóstico del problema económico que supuestamente hay en Chile, versus la propuesta de solución que él tiene, que es una propuesta que engancha muy rápido con un elector, pero que cuando uno baja en el nivel de profundidad, parece que no tiene ese nivel de profundidad porque no tiene una justificación. Y yo creo que Ujú. ese es un acierto en términos de pregunta por parte de Matei, porque era una pregunta que era muy difícil de responder para Kast. Correcto. Solo para cerrar Kast, ¿cómo crees tú que sale finalmente de este debate? ¿Cómo queda? Sí, yo creo que sale dañado con su elector. Si lo que tratan de hacer los candidatos en los debates es de entusiasmar a esos indecisos hoy día no saben muy bien si es que esa garantía de gobernabilidad, que es clave para cualquiera de los candidatos, está realmente en Kast o no. Porque hay ciertos elementos que lo hacen dudar, elementos que están asociados con el programa económico, elementos con un excesivo diagnóstico y un excesivo conflicto y con poca propuesta de solución, que era lo que en algún momento enganchó a cierto electorado. Ya, vamos con Jara, ¿no es cierto? Y quiero preguntarte lo siguiente, ¿estuvo bien que ella lo emplazara por este tema de los bots que ha estado súper fuerte en la polémica respecto de cómo se están haciendo las campañas sucias a través de redes sociales? Sí, y ¿sabes qué? Mira, hay dos elementos ahí. Hay uno que me lleva a Ujú. pensar de que sí, hay uno que me lleva a pensar de que no. Te voy a decir primero el de que no. Primero Ya. porque el de que no porque la sitúa en el eje del conflicto a ella también. Es ella la que aparece increpando a otro candidato. Pero eso se compensa con ciertas partes del debate en la cual ella empieza a hacer más bien no solamente un diagnóstico, sino que ciertas propuestas de solución y empiezan a consolidar parte de lo que significa el programa de gobierno de Janet Jara. Ya. Y por esto creo de que sí le ayuda en el sentido de que marca un punto al inicio del debate, porque no solamente lo lleva al tema de discusión sobre la desinformación, sino que también a un eje que le resulta muy cómodo, que es el eje de Ujú. los temas de género. En definitiva, Kast después de eso no pudo atacarla directamente porque cualquier comentario que hiciera eh, sobre Jara iba a poder ser interpretado como un comentario de género, un comentario ofensivo o un comentario que fuese a denostarla en términos personales y ya Ujú. no en términos políticos. Eso de alguna forma ayudó a marcar la pauta del debate, a pesar de que el resto de los candidatos también engancharan dentro de esta discusión y en algunos momentos del debate se transformó en una especie de todos contra Jara, que era algo bien increíble. O sea, lo normal que ocurre en los debates es que todos tratan de golpearle al candidato que va primero en la encuesta y en este momento esa persona es Kast, esa persona no es Jara. Por lo tanto, uno esperaba el todos contra Kast y no el todos contra Jara. ¿Y eso te llama la atención respecto, por ejemplo, de lo que pasó con Meo? Meo fue particularmente ácido con Jara, no le dejó pasar una, incluso yo te diría que, o sea, evidentemente más que Kast, incluso más que Kaiser, incluso más que Parisi. ¿Cómo lo ves? Sí, lo de Meo responde a una estrategia comunicacional, es muy bueno en ese sentido y trató de golpearles un poco a todos de formas encubiertas. De hecho, él es el primero que evidencia estos problemas que tiene Jara al ser atacada por todos los candidatos. Le dice, no le voy a hacer la pregunta mala, esta es una pregunta buena, etcétera. Lo que está tratando de hacer Meo ahí es de disputar cierto electorado de Jara, que en este momento comparte hasta cierto punto con Matei. Y por eso trata Ujú. de ir hacia las dos candidaturas, de buscar ese votante de centroizquierda y de izquierda, que en este momento está medio indeciso sobre el voto de Jara o sobre el voto de Matei. Por lo tanto, es la mejor estrategia desde el punto de vista comunicacional y también tiene ciertos aciertos. O sea, cuando ve a los candidatos peleando, él dice, no, miren, dejémonos de pelear de esto y hablemos de propuestas. Él trata de llevar ese eje del conflicto hacia el eje del orden y aparecer él como el candidato del orden. ¿Y lo logra?
Yo creo que en términos de debate sí, pero hay otro candidato dentro de este grupo de candidatos que son outsiders que me parece que lo logra con mayor efectividad, que es el caso de Mike Nichols. Mike Nichols logra posicionarse como nombre dentro de la carrera presidencial, porque él olvida este eje de conflicto, no va a discutir con alguien, sino que él más bien Ya. lo que trata de hacer es plantear ciertas propuestas. Ya, vamos a ir a Mike Nichols, pero déjame terminar con Jara. Jara entonces de repente se ve, como tú bien dices, todos contra Jara. Y se la ve, o sea, teniendo que atajar por acá, me tiran por allá. ¿Cómo viste en general su performance? ¿Cuál es tu análisis respecto de, en el total, ¿no? ¿Cómo ella logra desempeñarse en este su primer debate importante, digamos, televisivo? ¿Cómo la viste? Sí, mira, ella logra posicionar lo que ella tiene que hacer. Ella tiene que tener una estrategia en torno a dos ejes. Un eje que es el eje de el Ujú. carisma, de sus atributos personales, y logra llevar eso desde la gira que ha hecho. Esta frase con la que cierra el debate de los principales conceptos que le han dicho es una forma también de comunicarse directamente con el elector, es una forma de decirle, mire, yo recorrí todo Chile, incorporé estas cosas dentro de mi programa y ahora forman Claro. parte del debate. Esta gira tuvo un Ujú. sentido. No era solamente Claro. evitar otro tipo de debate, sino que más bien era tratar de recoger opiniones, recoger inquietudes y conectarme directamente con la gente, que eso es algo en lo que ella electoralmente le va muy bien. Pero luego en lo programático ella no tuvo grandes problemas dentro del debate tampoco. No aparecieron los problemas que tenía el programa de primaria, más allá de algunas menciones, pero no se lograron evidenciar y no lograron transformarse en un flanco para su candidatura. Claro. Eh, el tema de la socialdemocracia versus el Partido Comunista es un tema que ya a esta Tampoco. altura de la campaña está relativamente agotado, por lo tanto tampoco formó parte del debate en sí. Yo creo que en ese sentido Ujú. ella sale fortalecida del debate, pese a ciertos episodios específicos que más bien quedan para el análisis político, que es lo que hacemos nosotros, pero de cara al elector, el elector ve una candidata con carisma y ve una candidata con yendo a armar ciertos equipos, yendo a armar ciertas propuestas. Ya. Vamos con Matei. ¿Cómo la viste? Sí, Matei tenía una estrategia que era muy clara, que era la estrategia de salirse de este eje del conflicto y llevarlo hacia el orden, pero un orden hacia el futuro, el orden de la esperanza. Esta es la campaña del miedo versus la campaña de la esperanza. Dentro de la literatura que nosotros analizamos siempre hay un debate en torno a estos dos sentimientos. ¿Qué es lo que moviliza más a la gente? ¿Si el miedo o la esperanza? La estrategia de candidatos como Kast es la estrategia del miedo, es la estrategia de tenemos un contexto que es un contexto con problemas en lo económico, con problemas de migración, con problemas de seguridad. Más bien lo que ella trató de hacer es una campaña desde la esperanza, y de hecho es uno de los conceptos que más repite dentro de sus intervenciones. Ya. Y esa esperanza está asentada no en sus atributos personales, no en su experiencia personal, como en algún momento lo intentó, repitiendo que era alcaldesa de Providencia, etcétera. No hay menciones a eso, sino que más bien en sus equipos, en que ella sí tiene equipos con experiencia en términos de gobernabilidad, con experiencia en términos de políticas públicas sectoriales y que tiene un programa mucho más armado que el resto de los candidatos. Y es ahí donde yo creo que está el atributo en términos de diseño de campaña, porque logra encontrar esa tecla. La tecla no era ir a pelearse con Cast, no era ir a pelear con Jara, sino que era más bien moverse dentro de ese eje, moverse dentro del eje de ofrecerle algo a la ciudadanía directamente. Ahora, ella, tú la ves genuinamente, Evelyn Matei, la viste tratando, a ver, ¿por qué te lo pregunto? Porque yo encuentro que se veía efectivamente muy bien, o sea, tuvo un buen despliegue, pero a ratos me parece a mí que se notaba que había bueno, están todos nerviosos sin duda, pero me gustaría preguntarte respecto de eso, ¿cómo la viste en términos de cuando Evelyn Matei es Evelyn Matei y no es lo que el comando quiere que sea? Sí, mira que hay candidatos que les afecta un poco más esto como el sobrecoaching y daba como la Mm, impresión de que Matei tenía como una claro, especie de sobrecoaching, como que tenía demasiadas indicaciones encima, entonces al momento de armar las oraciones confluían distintas sí. ideas en su cabeza porque tenía lo que le decía el asesor A, lo que le decía el asesor B, lo que le decía el asesor C. Y eso es muy evidente en Matei, no solamente en esta campaña, sino que en campañas anteriores también, que es esta idea de que ella tiene una personalidad que es una personalidad dura y que probablemente muchos de los asesores de ella le dicen que tienen que suavizar un poco ese tipo de personalidad y encontrar palabras que no sean políticamente incorrectas. Naturalmente, como Mm. que ella es políticamente incorrecta y eso siempre ha sido un atributo dentro de ella como candidata. De alguna forma, lo que tiene que tratar de hacer es de ser un poco más libre en eso, tratar de ser un poco más Matei. Al final, intervenciones como por ejemplo la de Parisi contra Matei, esta intervención de la traición a Eso. Pinochet y la traición a
Piñera no funcionan tanto en ella, porque el elector de centro derecha ya la conoce que ese es su estilo, conoce que esa es su forma de actuar, que eso es parte de su herencia, es parte de su carrera política. Una persona que lleva muchos años en política, por lo tanto, tiene este tipo de eventos, tiene este tipo de cuestiones. Claro. Eh, Más bien lo que tiene que tratar de hacer es de olvidarse de eso. La respuesta parece una respuesta muy buena en ese sentido, y de centrarse en lo principal, que es este discurso de la esperanza, que parece como también como algo renovado. Ya, ¿y la viste con posibilidades de apelar a ese segmento del electorado moderado, algo así como el centro, como tú quieras llamarlo? ¿Tú sientes que sintonizó ahí? Mira, hay guiños a cierto electorado específico, por ejemplo, el Ujú. electorado de mujeres, y ahí es donde hay algo relevante, que es una apelación que también tiene Jara en cierto momento, que es apelar a somos las dos únicas candidatas mujeres, el resto de los candidatos nos está atacando, hemos sido víctimas de ciertos eventos asociados con una política que es una política de la confrontación, que es una política no de las ideas, sino que una política de la pelea más dura. Y en ese sentido, ahí hay un guiño a un electorado específico. También está entendiendo que, en el caso de Matei, que está entendiendo que este elector moderado no es un elector necesariamente de centro, por así decirlo, no es un elector que no piensa en la izquierda o la derecha, sino que más bien un elector desafecto. Pero ahí es donde yo advierto un Ya, pequeño error, que es el mismo error que tuvo toda la campaña de primaria, y es ya, pensar que este centro es la concertación, es pensar que este ya. centro es como equivalen a estos 30 años. Y ese es el centro político en este momento, que ocupa un espacio y por supuesto que es un grupo electoral, pero no es un grupo mayoritario dentro de ese centro. El grupo mayoritario dentro de ese centro son los desafectos, son los desinteresados, es un público al que Parisi probablemente le habla mucho mejor de lo que le está hablando en este momento Matei. Ya, entremos a Parisi porque, a ver, Parisi da la impresión que no, evidentemente no desarrolló, es difícil en este tipo de debate igual desarrollar profundamente cada una de las propuestas, ha dicho sea de paso, pero eso es otra discusión porque es un tema de formato. Pero con Parisi uno siente, por lo menos mi impresión, me gustaría saber cómo lo ves tú, hay mucho eslogan, mucha frase, mucho esto, pero me pareció bastante débil en la profundidad de su planteamientos. ¿Cómo lo viste tú? Sí, es un Parisi que mezcla elementos de sus dos campañas anteriores. Ujú, De hecho, mezcla ciertos elementos asociados con el mérito, que en algún momento ujú. engancharon con la clase media emergente y que fue lo que lo logró posicionar en dos candidaturas. Ese es el discurso que le ha resultado exitoso en las últimas campañas, pero que no es suficiente para convertirse en un candidato de la mayoría, porque él también le tiene que hablar a otro tipo de electorado, no solamente al electorado de clase media, sino que a las personas que tienen peor situación económica, a los hombres, a las mujeres, etcétera. Él está en su votante de nicho, y el debate que se ve como dentro del mismo es ese, es cómo construye una mayoría, si es que en realidad lo que yo tengo es un discurso de un nicho bien particular que él tiene muy bien identificado y al cual le puede hablar directamente, que es este nicho de la clase media emergente, este nicho de yo estudié en el Instituto Nacional, me forjé a mí mismo, logré obtener el éxito en términos económicos, soy igual que ustedes en ese sentido y por lo tanto voten por mí, porque definitivamente Claro. me parezco a ustedes, soy un candidato fruto del mérito. Ese discurso le funciona muy bien, es un discurso muy exitoso en términos electorales, pero Ujú. que no construye mayoría, que no construye una mayoría más amplia. Y donde también ha tenido ciertos vaivenes en términos políticos con la formación del PDG, con los candidatos, con los diputados que se le fueron dentro del partido, y esa imposibilidad de ir consolidando ese proyecto en el largo plazo. De alguna forma, París, en cierto sentido, es un meo en distinto orden temporal. Está siguiendo el mismo camino que siguió Meo, formar es una candidatura que en algún momento apareció con fuerza, con un discurso muy claro, que formó su partido político, pero que con el tiempo se fue diluyendo. Ya, o sea, tú, si tuvieras que hacer un resumen, ¿gana, pierde, queda igual Parisi con este debate? Yo creo que queda igual, porque le está hablando al mismo electorado al que Ok. siempre le ha hablado, le está hablando a las mismas personas con las cuales siempre dialoga, no está buscando nuevos electores, no está Ujú. buscando a esos indecisos que pueden ser proclives a él. Eh, y este discurso de no soy de derecha, no soy de izquierda, es un discurso que está relativamente agotado dentro de la política y forma parte más bien del eje de diagnóstico que del eje de soluciones. El atributo de París era poder transformar ese eje en un eje de soluciones en las campañas anteriores. Y tenía este discurso que es un discurso que raya en ciertos elementos populistas de decir, pero si esto es muy fácil de solucionar, lo que uno hace es tal Claro. cosa, tal cosa, tal cosa. Eso está ausente en esta campaña, el eje de las soluciones sencillas, por así decirlo. Ya, y perdona, para la gente es importante en un debate como este lograr que los candidatos entreguen soluciones, así, o sea, ¿es algo que está esperando aquel que ve este debate con atención?
Sí, no necesariamente por la solución o no necesariamente porque tenga afinidad ideológica con esa solución, ¿Ya? sino que más bien con la proyección de que este candidato está buscando sintonizar conmigo, está buscando sintonizar con alguna propuesta para tratar de solucionar un problema que es un problema real que la gente tiene en este momento. Entonces, si los candidatos se quedan solamente en el diagnóstico, se quedan solamente en el conflicto, se quedan en la parte política de esto. Lo que más bien tienen que avanzar es en ir mostrando algo de soluciones, algo de conexión directa con la ciudadanía. Vamos con Harold May Nichols. ¿Qué te pareció? Yo creo que él es el principal ganador de este debate. May Nichols es el Mira, principal ganador del debate, primero en términos de posicionamiento. Es el candidato que tiene menor nivel de conocimiento dentro del resto de los candidatos, y eso lo muestran así las encuestas, y era el que tenía más espacio de crecimiento de un debate por razones naturales. Es un candidato que la gente no conoce. Es un candidato que logra articular bien el desplazarse y salir del conflicto, porque además nadie lo interpela a él directamente, con el hecho de poder armar ciertas propuestas que tienen guiños a su trayectoria en términos profesionales, cuando vincula temas, por ejemplo, de salud con la trayectoria que él tiene en términos de deporte, cuando vincula su trayectoria de vincular, de visitar comunas, de tener cierto vínculo con el territorio. Esos son aciertos dentro de ya. su eslogan. Es el único candidato que no ¿Mm? salió a pelear con otros y que logra articular un discurso. De hecho, en el post-debate se mostraban ciertos datos que permiten reflejar eso. Una de los candidatos que más búsqueda tuvo en Google después del debate fue precisamente Mike Mira, Nichols. La o gente de sea, alguna puro forma le llamó la crecimiento. atención y claro, trató de saber quién era este candidato y eso va creando campaña. Yo creo que fue un éxito y sobre todo en relación a lo que había tenido como predebate, que era esta cuestión de Ujú. soy un candidato que puede trabajar con la derecha, con la izquierda. Ese discurso que es un discurso más equivocado, acá no lo tuvo. Tuvo un discurso más bien de soluciones, un discurso como claramente armado y que es coherente con su trayectoria personal. No, y muy humano, en el sentido de estar todo el rato abordando, digamos, las soluciones, pero sobre la base de una historia, el joven de 14 años, ¿no es cierto?, que no ve futuro en Chile, etcétera, etcétera. Ahora, ese discurso, tú dirías que, o esa performance de Harold May Nichols, ¿le reditúa en los sectores a los cuales él quiere apelar, justamente el centro o los moderados? Sí, es un sector muy parecido al de París, porque también tiene este discurso del mérito. De hecho, por Ujú. ejemplo, cuando le preguntan por migrantes, él dice, yo soy tercera generación de migrantes. Cuando le preguntan por el norte, Claro, él dice, sí, yo soy un candidato que vivió en el norte, así que conozco muy bien esa zona. Esta referencia al norte tiene una explicación que la tienen tanto Parisi como May Nichols, y es porque en el norte hay una especie de balcanización de la política. En los partidos políticos tradicionales no existen niveles de volatilidad electoral muy altos donde los electores votan por candidatos de partido, luego por candidatos outsiders, donde esos mismos candidatos se van mutando entre partidos. Entonces, es un nicho, es tierra fértil, por así decirlo, para este ya. tipo de discursos, para los discursos que son más bien antipartidos, que para los discursos que son más bien, que están enfocados en el mérito personal más que en componentes ideológicos, en componentes partidarios. Ya. No sé si lo mencionamos como caso específico, a Meo me entró la duda. Para entrar en Meo, Lo fuimos nombrando dentro del resto de los ya. candidatos. Pero digámoslo así, para ti Meo, ganó, perdió, quedó igual. Sí, yo creo que Meo retrocedió un poco. Meo tenía una oportunidad. Ujú. El hecho de llegar a un programa, sí, o sea, perdón, a un debate sin un programa, creo que le pasa la cuenta de alguna forma, sobre todo porque él es un candidato con bastante trayectoria, con ya 4 campañas en el cuerpo, y ese era un argumento poco creíble. Es un candidato que a tan pocos meses de la elección no tenga un discurso bien armado en ciertos temas, eso sí representa un riesgo para su candidatura. Además, evidentemente hubo un emplazamiento por parte del resto de los candidatos a decirle, oye, es la quinta vez que lo intenta, o sea, ¿qué es lo Ya. nuevo dentro de Meo en esta quinta campaña? Es muy difícil decirlo después del debate. Eh, Ya. Cuando le preguntan, por ejemplo, por los referentes internacionales, él es el único que tiene un referente más o menos extraño, que es el caso de Lula. Entonces, es un meo que hasta cierto punto, en algún momento, se conecta con la clase media emergente, hasta cierto punto se conecta con esta izquierda como más dura, esta izquierda que está fuera de apruebo de dignidad o fuera del socialismo democrático, pero que no logra hacer esas cosas en conjunto. Es un meo bastante extraño en ese sentido. ¿Cómo viste a Kaiser? Sí, Kaiser tiene un problema y es que Kaiser Ujú. está entrampado entre que para lograr empezar a marcar en las encuestas lo que tiene que hacer es distanciarse de Kast, posicionarse como la figura genuinamente de derecha más dura, de derecha más radical, si uno quiere verlo así, con recordar el hecho de que comparte una lista parlamentaria con Kast. Entonces, esa es la trampa en la que está en este momento. Tiene que salir a criticar a Kast, pero al mismo tiempo necesita de Kast, porque necesita la infraestructura del pacto para poder llevar adelante
lista partidaria. Entonces, la disputa en este momento de Kaiser debe ser ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que potenciar mi campaña o tengo que potenciar la campaña de mis candidatos a diputado? Y esas dos cosas, hacerlas en conjunto es muy difícil. Entonces, en vez de tratar de posicionarse como la postura genuinamente de derecha, que fue lo que en algún momento hizo, y tratar de disputar ese espacio con Kast, lo que hace es hacer como un híbrido medio raro, en el cual no sale a discutir directamente con Kast, pero tiene ciertas políticas o ciertas posturas que son parecidas a las de él. Lo que él tenía que hacer en el debate era salir a empujar un poco a Kast hacia la agenda valórica, sacarlo, hacerlo posicionarse frente a temas. Y eso fue lo que en definitiva no logró hacer. Yo creo que es un discurso donde él sale igual en términos de, si tienes que verlo en esa escala de mejor, igual Claro. o peor, yo creo que él sale igual dentro del debate. Ya, y el caso del profesor Artés que es tan es particular, digamos, porque es un outsider que siempre está en las elecciones, ¿no? ¿Cómo lo viste? Arte es un outsider extraño, o sea, si uno lo lleva como hacia el eje izquierda-derecha, uno lo posiciona evidentemente muy hacia la izquierda, pero llega a ser tan hacia la izquierda que en algunos momentos en términos de estilo y en términos de agenda valórica tiende a parecerse a Kaiser, que es una cosa muy rara, o sea, cuando, por ejemplo, salen estas intervenciones sobre los migrantes, estas intervenciones sobre este tipo de temas, él tiene posturas que probablemente no están muy lejos de las de Kaiser y eso es algo muy extraño en este tipo de candidatos. Es un candidato que tiene un votante de nicho súper específico, pero que creo que desaprovecha la oportunidad de ir a buscar ese votante. En algún momento lo hace con Jara, cuando le empieza a decir, mira, tu programa de primaria se parece mucho más a lo que yo quiero en términos de nacionalización del cobre, en términos de ese discurso, que es un discurso que funciona muy bien dentro de ese nicho. Y eso es de alguna forma lo que le faltó a Artés, ir a buscar ese nicho de forma más directa, como que de alguna forma se quedó más bien en la discusión propia del debate y no en ir a hablarle a su electorado. Viendo ya ahora el conjunto, ¿no es cierto? Y lo que viene ahora, y sobre todo después del 18 de septiembre, ¿tú coincides que después de las fiestas patrias comienza otra etapa de esta campaña? ¿Y cómo ves entonces a los que van en primer lugar? ¿Qué debiera estar pasando? ¿Estos debates mueven la aguja? ¿Puede haber un cambio en las encuestas en los próximos días? Sí, hay un factor ahí y es el factor 18. Las campañas inician el 16 y tenemos el 18, por lo Ya. tanto la agenda mediática va a estar puesta en otro lado, va a estar puesta no en las campañas presidenciales, sino que en la celebración de fiestas patrias. Entonces, si es que hay un efecto del debate en las encuestas, es un efecto que deberíamos ver solo este domingo. Luego Ya. ese efecto podemos ver si se diluye o si se mantiene en función de las mediciones posteriores, pero naturalmente va a haber un efecto que puede ser un efecto solamente en términos temporales. Ahora, esta sigue siendo una campaña electoral que es una campaña abierta. Es una campaña donde tenemos tres candidatos que de alguna forma se han ido moviendo dentro de las encuestas, que son Jara, Matei y Kast, Ujú. pero donde la dificultad ahí está en cuánto esto golpea al indeciso, cuánto esto tiene, cuál es el candidato que tiene más espacio de crecimiento. Y el candidato que en este momento debería tener ese crecimiento natural es Matei. Entonces hay que ver si es que este debate le sirve para consolidar ese espacio de crecimiento, sobre todo porque las críticas dentro del debate hacia ella son críticas que el elector de Matei conoce, son críticas que no le afectan tanto directamente. Ya, entonces está todo por verse, pero tú dirías que en general es difícil que cambie o, te lo pregunto, factor Parisi después de ayer, que siempre se dice ojo con Parisi. Hay muchos analistas que dicen cuidado con Parisi. ¿Tú realmente lo ves como una amenaza en el sentido de que pudiera, digamos, hacer que pueda tener más adhesión que la propia Evelyn Matei, como alguna encuesta por ahí mostró? Sí, lo que pasa es que en términos, a ver, a Parisi cuándo le fue bien. A Parisi le fue Mm. bien al inicio de la campaña cuando en definitiva lo que él mostraba era un discurso cercano a la gente, un discurso fuera del conflicto. Lo que vimos ayer fue un Parisi en el eje del conflicto y un Parisi hablando más o menos lo mismo que siempre ha hablado. Ahora, puede ser que le sirva eso para capturar esos votantes, para capturar ese 15% y que esas personas vayan definiendo su intención de voto y que Ujú. en definitiva lo que tengamos es un aumento momentáneo de Parisi, pero con un techo por crecer, porque no está hablándole a un nuevo elector, no está Ok. yendo a buscar nuevos electorados, nuevos votantes, sino que más bien está tratando de consolidar su base de votación. Ya, o sea, pero en lo concreto, tú ves difícil que estos tres candidatos que van en la pole position en el fondo puedan bajar. O sea, Matei, estoy pensando Jara, por supuesto, y Cast. Claro, yo Es creo que difícil.
En el caso de Matei puede ser el movimiento, pero depende mucho de cuánto ese discurso haya logrado enganchar con la gente, haya logrado enganchar con su público. Si te lo llevo a una comparación, cuando nos Ujú, preguntaban por qué Piñera ganaba las elecciones y era un candidato que tenía esta línea tenue entre el sector empresarial y la política, etcétera, ¿por qué ujú, lograba ganar las elecciones? Bueno, la respuesta es porque la gente conocía eso del candidato, sabía que Piñera tenía ciertas yayitas, ciertos temas asociados con su trayectoria en términos empresariales y en términos políticos, pero privilegiaba otras cosas, privilegiaba los atributos de gestión, privilegiaba su capacidad de armar equipos, etcétera. Eso fue lo que trató de hacer un poco Matei ayer, de tratar de decir, sí, mire, yo tengo una trayectoria política, pero tengo equipos para poder tener gobernabilidad y le ofrezco a usted un ujú. mensaje de esperanza. Si hay un movimiento, yo creo que debería ser en Matei más que en el resto de los candidatos. Perfecto, quiero darte las gracias, Mario Herrera, cientista político, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, donde podrás acceder a todo el material multimedia del Mostrador. Nos vamos al corte. Vamos a estar con nuestro editor general, Héctor Cosio. Vamos a hablar del debate, pero también vamos a hablar de los bots, nuevos elementos. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios. Más productos. Más cooperativismo. Es más remanente. Conoce más en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.